Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarles y darles la bienvenida a este espacio donde revisamos hoy el panorama político nacional. Nuestro invitado de esta tarde, Enrique Ochoa Antich. Él, bueno, es analista político, escritor, no solo de la realidad política, sino también de ficción, de novelas, de literatura. Que íbamos a hablar de literatura. Pero hoy vamos a hablar de política. Ahora, política. Viniste al programa equivocado. Entonces, Mira, Enrique, muchas expectativas hay en nuestro país. cuando salga la novela hacemos un programa Eso solo sí, para eso ya la te lo novela. prometí en otro programa. Cuando venga la A novela, finales de hablaremos noviembre, de a eso. finales de noviembre. Así es, así es. Para un viernes, un programa de un viernes. Perfecto. Pero hoy nos trae aquí nuevamente, bueno, la situación en Venezuela, las expectativas que hay de acá hasta el 10 de enero, de esas posibilidades de negociación, de diálogo. Hablaba recientemente el encargado de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, que han sostenido encuentros con distintos países del continente y de la comunidad internacional en general para tocar el tema de Venezuela, y decía que el 10 de enero es un hito importante y que la oposición y el gobierno deben sentarse en una mesa de diálogo para llegar al 10 de enero de la mejor forma posible. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible llegar al 10 de enero de la mejor manera cuando las partes no se reconocen, cuando cada sector se siente como ganador del proceso del 28 de julio? Todavía no se publicaron las actas o los resultados electorales por centros, por mesas, como lo siempre veíamos en la página web del CNE. Entonces, bueno, son muchos los elementos y muchas las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Cómo se va a llegar a ese 10 de enero, día en que debe asumir el presidente? O sea, tú quieres que hablemos de esta realidad tan entretenida de la Así política venezolana. Fíjate, yo, como tú sabes, soy fanático del acuerdo y además estoy absolutamente convencido de que los problemas de Venezuela son de tal magnitud, son tan profundos, los problemas políticos, por supuesto, pero los problemas económicos que requieren de muchísimos recursos para poder ser solventados, los problemas que se derivan de allí, que son los problemas sociales, son de tanta profundidad que nos va a tomar seguramente décadas poder superar. Los problemas en materia de infraestructura, de servicios públicos, agua, luz, todo lo que padecemos los venezolanos todos los días. Todo eso es de tal magnitud que requiere de un gran acuerdo nacional. Eso sería lo normal en cualquier país que estuviese, digamos, en una situación, digamos, no excepcional. Sin embargo, en Venezuela vivimos una situación excepcional en lo político, que es que hay una fractura de dos sectores que a mi modo de ver al final son minoritarios, ambos dos, como dicen algunos, porque la gran mayoría, que puede ser que o vote a veces por uno o vote por el otro, o en una parte vota por unos y vota por el otro, pareciera que en esta oportunidad mayoritariamente se inclinó por el sector de la oposición, independientemente de cuál sea la realidad verdadera, porque a nadie nos consta, y esa es una de las tragedias, la falta de credibilidad de las instituciones. Esto en cualquier país del mundo se habría resuelto después de que el Consejo Nacional Electoral, el órgano electoral del país que fuese, habla y dice, y cualquiera cree en esos resultados. Las auditorías. Pero, exactamente, pero al margen incluso del tema de los resultados, el hecho concreto es que tenemos una situación de desconocimiento de dos sectores que, independientemente de que, digamos, pueda haber discusión sobre los resultados, hay la percepción, al menos eso creo yo, que debe reconocerlo el gobierno, de que los resultados no le fueron favorables. Ahora, el gobierno insiste en que ellos ganaron y ejerce el poder, en todo caso de manera, vamos a decir, fáctica. Ellos ejercen el poder. Más allá de la legitimidad de origen, ellos obtienen todos los días una legitimidad de ejercicio
porque todos los días aseguran el orden público, ejercen el poder con las Fuerzas Armadas, con las policías, administran el presupuesto, pero en el medio de este conflicto hay un país que se está deshaciendo, que se nos está descosiendo entre las manos. Entonces, la gran tragedia es que uno no observa que hay la voluntad, porque los dos sectores son muy extremos. Yo a veces, por supuesto, guardando las distancias, como es natural, lo de Gaza es una cosa de una significación mucho mayor. Pero vamos a decir que después de que Hamás comete los exabruptos que cometió, inmediatamente hay una respuesta por parte del otro lado de una violencia enorme. Y en el medio de estos dos sectores, entre Netanyahu y Hamás, hay 48.000, creo que es la última cifra, de muertos, de los cuales ¿cuántos habrán sido los terroristas? Habrán sido 1.000, 2.000, 45.000, 46.000 personas inocentes murieron. Una gran cantidad de inocentes fallecidos, y así fueran pocos, ¿no? Es la gran pregunta de cómo el conflicto llevado en ese nivel, bueno, eso es una escala diferente, pero uno lo mira, ¿no?, con cuidado, pareciera estar lejos, pero esos caminos de violencia y que pueden irse exacerbando podrían llevarnos a vías que no quisiéramos. Y en nuestra historia de Venezuela ya tenemos conflictos, guerras, y sabemos el retraso que ha causado en nuestra historia para el país, para nuestra economía, y volver a circunstancias así, o cuando vemos el ejemplo en otros países, es muy duro. Y vivimos una especie de guerra civil tácita, digamos, sin violencia sangrienta, aunque ha habido muertos. Pero se ha hablado de guerra económica, se ha hablado que sí, el tema de sabotaje. Tenemos 2.000 presos políticos. O guerra psicológica también a la población. Exacto, pero tenemos, yo siempre se lo digo a la gente del gobierno, le digo, pero ¿cuál es la idea de ustedes de seguir gobernando de esta manera? Es decir, solo dedicarse a que no los tumben. Esa es la función de gobierno que ustedes ejercen, solo impedir que no los tumben. Y entonces es muy grato ejercer el gobierno con 2.000 presos políticos. Y no me van a decir a mí que hay 2.000 terroristas en este país, porque si hay 2.000 terroristas, entonces como que la revolución no funciona mucho. Y como que el sistema de seguridad de la revolución no funciona mucho, ¿no? Ese ha sido uno de los trabajos que has llevado durante largos años como defensor de derechos humanos. Que fue en una época, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, tantas madres, ¿no?, que en estos días han tratado de tocar por redes sociales, por medios de comunicación, nos tocan las puertas diciendo que separen los casos, que una cosa es terrorismo, otra cosa es gente que de verdad cometió hechos vandálicos, pero que dentro de ese grupo de detenidos, pues también hay gente inocente que simplemente fue a las protestas, ¿no? Que se haga el seguimiento oportuno. ¿Cómo debe ser ese también el seguimiento de este tipo de casos? Bueno, aquí tendría que, se ha propuesto, y creo que incluso yo también inmediatamente después de las elecciones lo propuse, y que creo que fui uno de los primeros que lo propuse, la idea de crear una comisión con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con la participación de la Defensoría, con la participación de la Fiscalía. Vamos a revisar caso por caso y ver cuáles pueden inmediatamente resolverse. Es muy triste que en un país uno pueda saber que uno se va a la cama y que hay 2.000 muchachos encerrados porque, bueno, cometieron en un determinado momento unas acciones que posiblemente son ilegales, pero que en medio de la efervescencia política, imagínate, nosotros tuvimos aquí en Venezuela 2 golpes de Estado en el año 92 y siempre pedimos, y la gente que está en el gobierno pidió, que se tratara de manera correcta a los presos del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguiremos hablando de eso, porque en todo caso también es importante diferenciar qué es un acto terrorista, qué es un acto vandálico y simplemente la gente que pues salió de forma pacífica a protestar. Son 3 momentos diferentes y también hacer esa diferenciación de casos. Pausa, ya regresamos con más argumentos, no se aparten.